Sí, 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 es que es verdad, es verdad. Y bueno, los candidatos, como tú dices, Pablo, muy, muy poco van a caer o van a hacer ese asunto. Entonces, ¿qué es dentro de las prioridades claras que tiene que tener un candidato? ¿En qué papel o en qué puesto queda la ideología, Pablo? ¿Es importante? ¿No es Ah, importante? Porque yo escucho a algunos que dicen, no, yo no soy de derecha, yo no soy de izquierda, yo soy de resolver, yo soy del pueblo, yo soy de servir. Decía un candidato, creo que era Otto. Yo no soy, dice, por aquí, por allá, yo voy a servir, a servir, a servir. Ok, bacán, sí, la retórica está muy linda, pero ¿qué pasa? ¿Es importante o no la ideología en un candidato? es fundamental, es necesario. Y Nelson, aquí voy a problematizar un poquito la pregunta, pero tu pregunta le da al clavo en la cabeza. Todos tenemos ideología, Nelson. Todas y todos tenemos ideología. Todos. Ahora, y en términos muy sencillos, Nelson, es que la ideología es aquello que nos permite darle sentido a las cosas. Ok. Y entonces cuando nosotros vemos, en términos muy sencillos, Nelson, para que incluso nuestra audiencia nos comprenda más fácilmente, ¿no? Nelson, si nosotros vemos desigualdad en la sociedad, algunos pensamos que la desigualdad es un problema, es problemática una desigualdad extrema. Y otros miembros de la sociedad piensan que la desigualdad no es un problema muy grave, que lo grave es la pobreza, no la desigualdad. Ok. ¿Por qué? Ante el mismo fenómeno, Nelson. ¿Por qué ante el mismo fenómeno unos pensamos que es problemático y otros pensamos que no es? Ya. Es por la ideología. La Ujú. ideología es lo que nos permite darle sentido a la realidad. Y entonces todas tenemos ideología, todos tenemos ideología. Un candidato que dice que no la tiene, o bien no entiende lo que es la ideología, o bien está siendo estratégica y estratégico nuevamente, mostrándose ambivalente. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. ¿Para qué? Para no generar rechazo de nadie e intentar agradar a todas y todos. Mm, Esto, sin embargo, creo que no es la mejor estrategia. Yo lo que sugeriría, Nelson, es esto. Invitarnos a todas y todos a reconocer. Seguramente, incluso tú lo acabas de mencionar. Tú ya. dices, bueno, somos de derecha, somos de izquierda, los candidatos, ¿qué mismos son? ¿Aplican estas categorías? Yo te invito, Nelson, y les invito a todas y todos a considerar. La ideología puede solamente establecerse en términos de izquierda y derecha. Yo les pregunto a todas y La verdad todos. que no, no sé. Por ejemplo, yo ahí te pregunto, Nelson, por ejemplo, en la semana anterior yo escuchaba a varios analistas que decían, bueno, la izquierda ambientalista, la izquierda feminista. ¿En dónde está? Pues comenzamos a adjetivar a la Ok. izquierda, comenzamos a adjetivar a la derecha, pero en ese espectro no sabemos en dónde ubicar. ¿Está más hacia el centro la izquierda ambientalista o está más hacia el extremo izquierdo? Y igualmente para la derecha. Estas categorías yo creo que no nos ayudan mucho. Claro. Nos han ayudado a dividirnos, Nelson, lamentablemente. Nos han ayudado a quizás polarizarnos y esto creo que es lamentable. Yo ahí Pablo, te invito, y con esto termino. sí, dale. Yo te invito ahí a la siguiente pregunta, Nelson. ¿Cuántas y cuántos de nosotros, una reflexión más bien, cuántas y cuántos de nosotros no tenemos distintas posiciones e incluso, digamos, ideologías para distintos problemas? Y ahí regresamos a las Ajá. multidimensiones, ¿cierto? A lo multitemático. Quizás nosotros tenemos una preferencia por una solución estatal para la seguridad, una solución más orientada hacia el mercado para la economía y una solución más orientada hacia la protección del medio ambiente para solucionar el cambio climático. Esas son tres posiciones distintas ideológicamente. Y entonces aquí Que la la puede tener un reflexión. candidato. Exacto. Y es justo. Y lo podemos tener nosotras y nosotros. Seguramente las tenemos. Y entonces, ¿a qué voy? Y con esto cierro, Nelson, a que la discusión de la ideología es fundamental, pero la discusión es cuántas ideologías nosotros tenemos para distintos problemas y qué candidatos nos ofrecen soluciones más integrales en lugar de dogmáticas, solo soluciones de derecha o solo Solo por soluciones eso. de izquierda, que Y yo le, presumiblemente no y yo satisfacen. le sumaría un dato extra a eso, le sumaría también el tema de, aparte de la izquierda y la derecha, que el fin sea tener una solución, ¿no? Que sea ayudar, que sea resolver, que sea, porque sea de derecha o de izquierda, si no resuelves, no llegamos a nada. Aprovechando este momento, Pablo, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces sí nos confundimos. Derecha, izquierda, importa, no importa. ¿Qué nos hace de derecha? ¿Qué nos hace de izquierda? Mira, excelente pregunta. Yo aquí, discúlpame si es que me tomo un minutito para nada más contarle a la audiencia la Dale, historia. ¿De dónde dale. nace Por esta favor, la gente situación de la quiere izquierda y la aprender. derecha?
Claro, ¿de dónde nace, Nelson, esto y por qué hemos heredado estas categorías? Esto nace predominantemente de la Revolución Francesa. Después de que se ejerce cae la monarquía, Ujú. la nueva asamblea, la asamblea revolucionaria, lo que hace es establecer entre los miembros, entre los asambleístas que estaban construyendo básicamente de las cenizas a el país, divide a las posiciones. El presidente de la asamblea comienza simplemente para poder contar más fácilmente los votos, Ya. divide a la asamblea en quienes preferían que el monarca tenga veto total en las decisiones de la asamblea y quienes preferían que el monarca tenga veto parcial nomás Ya. en las decisiones. A la derecha, ¿quiénes se ubicaron? Los que estaban a favor del poder absoluto del monarca. A la Oh. izquierda, ¿quiénes estaban? Quienes favorecían cuestionar la monarquía y quienes buscaban que solo tenga un veto restringido, limitado o parcial. Y entonces, Nelson, así es que nace. En otras Mm. palabras y en términos sencillos, originalmente la derecha busca conservar y mantener el status quo. Por eso se asocia al conservadurismo, Claro. a los valores tradicionales, a Mm. mantener la situación tal y como está. A la izquierda se ubican los grupos, o se han ubicado los movimientos que buscan cambiar, que buscan reformar y que Y buscan cuestionar también. cuestionar el status quo. Interesantísimo. Exacto. Entonces, esto en el tiempo, Nelson, ha cambiado. Ujú, Desde claro. luego que ha cambiado. Solo para mencionarle a la audiencia, la Tercera República Francesa mismo, varias décadas más tarde de la Revolución, en la Tercera República, lo que en su momento era izquierda, en el momento de la Revolución, fue moviéndose hacia la derecha, Ya. porque hubo nuevas reivindicaciones más reformistas, quizás más revolucionarias en el tiempo y van cambiando. Claro. Por ejemplo, en la actualidad es muy reformista, digamos, es un cambio muy grande el tema del medio ambiente. Claro. Y por eso se está ubicando predominantemente en el lado Izquierda. izquierdo, Ah, ¿no es claro, por cierto? supuesto, claro. Claro, pero en sí, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el socialismo, con el... Sí, entonces, Ya. como decía, como cerraba y ilustraba nada más, el cambio de lo que es la izquierda y lo que es la derecha se ha modificado tanto en la historia como en la geografía. Para Ujú. distintos países, lo que es de derecha y lo que es de izquierda es diferente, y en el mismo país, lo que es de izquierda y lo que es de derecha ha mutado a lo largo del tiempo.